Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Bien, gracias a todas las personas que apoyáis el canal. Es muy bonito saber que estás aquí conmigo escuchando lo que el tarot quiere decirte y aconsejarte para tu desarrollo espiritual y para que sobre todo seas feliz. Vamos a comenzar con la tirada del tarot para los meses de enero y de febrero de este maravilloso 2022. Continuamos con el signo de Tauro. Un Tauro es un ser decidido, es pragmático y tiene una enorme fuerza de voluntad. Tauro tiende a las ideas conservadoras y como le gusta tanto la estabilidad, sus ideas suelen ser fijas. Bien, para esta tirada voy a tener en cuenta los tránsitos planetarios que van a estar regentando este signo durante los meses de enero y de febrero y lo voy a complementar con la tirada de tarot como si fuera un puzzle. Te recomiendo, Tauro, que te tomes tu tiempo para escucharlo, para verlo detenidamente y si tienes que volver a repetir en alguna ocasión el vídeo, te aconsejo que lo hagas. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal. Bien, vamos a comenzar con los eventos astrológicos que te van a rodear en estos meses. Este año 2022, Tauro, astrológicamente hablando, es un año muy favorable para ti. Es un año para sanar, ¿vale? Un año para volver a soñar. Venimos de años muy difíciles en donde hemos tenido pérdidas, en donde ha habido una gran transformación a nivel individual, a nivel global. Hemos aprendido a soltar, hemos aprendido el desapego, en donde ha habido un gran despertar de conciencia en muchas personas, pero a partir de este 2022 todo se va a ver de manera muy favorable para los siguientes años, ¿vale? También volvemos a tener esperanza, volvemos a crear nuevos proyectos maravillosos. En especial tú, Tauro, vas a comenzar el año teniendo la oportunidad de hacer un buen dinero, ¿vale? Y va a ser un gran periodo también para los negocios, pero no en cualquier ámbito. Tienes que apostar a la comunicación y a las actividades en las que la relación con otra gente sean el eje. Esas van a ser las áreas en las que te vas a ver favorecido. Por lo que se refiere a nivel general con tu pareja o posible romance, vas a ir tras la búsqueda de alguien que le dé mayor seguridad, ¿vale? Que te respete, que llene tu deseo de idealismo en relación con el amor. La nota destacada es que cuentas con gran necesidad de transformación porque vas a poner mucho de ti mismo para que esto ocurra. Los Tauro tienen que dejar su pasividad de lado y aprovechar este periodo rico en posibilidades, porque Júpiter se encuentra en tu casa 2, en el área de los recursos personales y económicos. Su presencia no supone duda alguna de que va a haber más dinero, más expansión a diferentes niveles, así como buena suerte en general, ¿vale? Y todo eso a pesar de la confusa energía que te va a aportar Lilith. Lilith es la luna negra, va a estar en tu misma casa, ¿vale? Por otra parte tenemos el Sol y Venus en su medio cielo, en el signo de Acuario, sumado a la ubicación de Júpiter, que van a hacer un momento ideal para el arte y el conocimiento. Mira, Tauro, dos áreas de la vida van a ser las que te van a marcar en este año, en estos meses. Por un lado, la casa 11 es el área espiritual, se refiere a los grupos afines, a los amigos, al trabajo creativo y artístico, la espiritualidad en general, y por otra parte tienes la influencia de la casa 12, que se halla en el signo de Piscis. Es una posición un poquito contradictoria porque es el área más espiritual, la de la muerte, la de las enfermedades, la de la vida anterior al nacimiento, la del inconsciente, ¿vale? Venus y Marte en esta posición te van a augurar algo oculto, ¿vale? Probablemente una relación afectiva prohibida. Te vas a sentir muy dominado por el misterio. Vamos a ver en lo laboral y económico cómo te va a ir en este enero y febrero de este 2022 para el signo de Tauro. Tenemos en cuenta que vas a tener muy buenas noticias, vas a gozar de un gran periodo por lo que se refiere al ámbito comercial, al aspecto material en general. Va a ser un buen momento para hacer dinero y tienes que aprovecharte, Tauro, tienes que sacar lo máximo. Júpiter, el planeta de la suerte, se encuentra en tu casa 2, perfecto, pero tienes que tener en cuenta de que consigas mucho o poco, igual te vas a sentir un poquito inconformista, ¿vale? Esto, como te comentaba antes, se debe a la presencia de Lilith, la luna negra. Ella va a ser la culpable de esa insatisfacción permanente que vas a tener estos meses. Bien. Desde hace tiempo, Júpiter en Géminis anima tu casa 2, la de la economía y el dinero.
No hay otro astro más potente que el gran benefactor para darte optimismo, para darte suerte, ofertas que llegan, oportunidades en general. Su posición en Géminis beneficia sobre todo los temas relacionados con la comunicación, con la palabra, con los contactos, los negocios, los viajes. En general todo te va a ir bien, ya que cuentas con energía positiva para enfrentar cualquier problema que surja, oportunidades y ofertas. Bien, referente al talón. Bien, mira, sale la carta de la abundancia para este primer trimestre, Tauro, ya sea que vengas de este 2021 con algunos proyectos que hayas comenzado, algún nuevo trabajo, pero este primer trimestre, entre enero y marzo, estará basado en abundancia, ¿vale? Esta abundancia habla sobre mucha riqueza, prosperidad y cosas materiales, pero también es una energía de sentirte feliz, ¿vale? Abundante con lo que te rodea. O sea, es más una energía de la abundancia, es más una emoción, una sensación, ¿vale? Por supuesto que esta energía atrae y manifiesta prosperidad, riqueza, pero siento que tiene que ver mucho más con tu riqueza interna que se está manifestando al exterior y que estás atrayendo esa buena suerte. Me sale, Tauro, que se hace ese trabajo, ese negocio, vas a empezar a recibir con él, a cosechar, a recibir recompensas, ¿vale? Durante este primer trimestre del año se ve todo muy favorable para ti y la energía es muy bonita. Pero date cuenta de esta carta. Aparecen obstáculos, Tauro, puede haber algunos impedimentos, puede haber algunos conflictos. Vamos a ver de qué se trata, de impedimentos inesperados, o tal vez puedas sentir algún tipo de frustración porque no se dan las cosas como tú quieres o en el tiempo en el que tú quieres, ¿vale? Algún tipo de dificultades que pudieran surgir. Puede ser un poquito de desánimo, de desconfianza, de desesperanza en este segundo trimestre. Puede ser en cuanto a un proyecto en futuro, si que tengas con alguien, no sé, con una pareja o con alguna sociedad o en tu trabajo. Es que siento que se va a presentar alguna situación en donde se va a requerir de tus capacidades, de tus habilidades para resolverla, ¿vale? Y vas a tener que tomar una decisión en cuanto a esta situación del futuro. Sí que me sale, Tauro, que vas a estar acompañado, vas a tener apoyo, vas a tener a esas personas que te van a estar viendo, que te van a estar ayudando, eso sí, lo puedo ver muy bien, pero sí que va a requerirse de que actúes de cierta manera en cuanto a algún tipo de obstáculo o de impedimento que es muy importante o muy negativo. Es como algún tipo de impedimento que pudiera surgir en relaciones o el trabajo y que va a requerir de tu capacidad de discernimiento, de que seas asertivo. Tauro, en esta decisión tienes mucha prosperidad para ti y vienen momentos de seguridad y momentos de estabilidad financiera para ti y tu familia. También, ahora, para algún grupo de Tauro pudiera ser en temas de herencia, que tengas que tomar esa decisión y se presente esa dificultad o ese obstáculo, ¿vale? En temas de manejo de herencia, alguna propiedad, algún negocio, algún bien material. Eso es lo que se refiere al área económica y laboral para el signo de Tauro. Vamos a continuar con la familia, con las amistades y con el círculo cercano. Para Tauro en este 2022, enero y febrero y parte de marzo también. Te recuerdo, amigo Tauro, que si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, te quedes conmigo hasta el final del vídeo. Y si te está gustando lo que te estoy diciendo, pues suscríbete a mi canal. O déjame un comentario, déjame un emoji. Bien. Recordamos que Neptuno, el planeta de la espiritualidad, de la generosidad, de los sentimientos nobles y también del amor y de la pasión, la fantasía, va a estar en tu casa 11, en el signo de Piscis. No es un dato menor, hay que tenerlo en cuenta. Esto va a hacer que multipliques tu energía, que hace tu naturaleza. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bien, se trata de hacer realidad los sueños, de solidaridad, de generosidad, de unión profunda con otras personas, y esto va a ser clave para estos meses para ti. Tenemos en cuenta también que la presencia del Sol y de Venus en tu medio cielo, cuentas con varios planetas también en Piscis, en el área de los grupos y las amistades, y todo esto indica que todo lo referido a tus afectos se va a ver potenciado y resguardado. Tauro adquirirá una forma más libre de comportarse, de percibir
y de reaccionar frente a sus emociones y sus sentimientos. Es posible que las relaciones con tus seres queridos cobren un poquito de impulso durante la primera parte del año, porque vas a estar más sensible, más solidario, te ocuparás de ayudar a tus seres queridos. Los amigos, por ejemplo, también van a ser el centro de tu vida, y si no son ellos, serán los grupos de gente afín a ti. Como consecuencia estarás muy intuitivo, muy creativo, sabrás con quién asociarte para expresar intereses espirituales y artísticos, pero luego podrías llenarte de temores infundados o preocuparte por demás por asuntos del pasado, ¿vale? Así que ten cuidado, Tauro. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bien, esta carta nos indica un cambio de percepción importante en tu círculo social y de amistad. Vas a tener en cuenta los pequeños detalles, vas a poder ver lo extraordinario en lo ordinario, apreciar las pequeñas cosas, los momentos con tu círculo de confianza. Siento que esto tiene que ver como parte de un proceso que vas a tener en estos primeros meses del 2022. Te va a ayudar a tener un cambio de percepción muy positivo para ti. Las cartas me están hablando de que seas discreto, Tauro, que no actúes de manera impulsiva. Mira, ante contratiempos que tú puedas tener o te puedan surgir, ocúpate de los detalles y presta mucha atención a tu círculo más cercano. Quédate en paz desde tu centro, porque eso te va a llevar al éxito. Aquí, Tauro, se habla sobre celos, sobre ansias de poder, sobre competitividad, ¿vale? Pudiera ser que haya personas involucradas alrededor de ti que te tengan celos, que te tengan envidia. Pudiera ser este tema familiar o pudiera ser también conflictos internos que tú tengas que resolver, que queden pendientes, dudas, miedos, heridas que sanar, de situaciones que perdonar de ti o de alguien más. Bien, esta ha sido tu lectura para la familia. Vamos a pasar al amor. Te recuerdo, Tauro, que si quieres escuchar tu secreto personal del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo, y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal, déjame un like, déjame un mensaje, lo que tú quieras. Bien, Saturno va a estar en el signo de Escorpio, ¿vale? Lo que le va a poner un poquito de freno al deseo, en cuanto al amor estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque Saturno es el planeta limitante por excelencia, es el que insiste en que aprendamos a ser más exigentes, más responsables, más profundos, pero Venus en Sagitario puede traerte algo de diversión, algo de locura, aunque en este caso vas a pecar un poquito de idealismo, de idealista. Tauro, quédate con lo mejor, que va a ser el encuentro con gente nueva. Toda la buena fortuna y toda la energía expansiva con la que vas a contar en estos meses en el área económica no se va a traducir en tus relaciones afectivas. A ver, no va a haber ruptura, pero sí que va a haber escasez, trabas, exigencias, seriedad, porque Saturno va a estar por ahí pululando y te va a dar más de un problemilla. Va a estar en tu casa 7, que es la de la pareja, y bueno, tenemos en cuenta que tus amigos podrían ser un poquito tu válvula de escape que te libere. Es posible también que busques compartir tu vida con alguien saturnino, ¿vale? Más bien por su edad, por su madurez y su buen criterio en asuntos sentimentales. No habrá muy buenas perspectivas en tu relación de pareja, si ya la tienes. Los solteros tampoco tendrán buenas noticias, ya que la presencia del planeta de Saturno, si hay en tu casa 7, es la casa de la pareja, de los vínculos con el otro, de los socios. Vais a tener dificultades, presiones. El esfuerzo va a ser la norma por la que discurrirán los acontecimientos, pero la otra posibilidad es que te relaciones con personas con estas características. No habrá suerte en el amor, pero vas a ser muy responsable. Bien, vamos a ver qué te dicen las cartas. La carta de la desesperanza. A ver, con mucha tristeza esta carta en el terreno afectivo de los enamorados para muchos tiene que ver con temas de amor, ¿vale? También algún tipo de desilusión o conflicto interno, ¿vale? Pudiera ser, ¿me debo de quedar en esta relación o no? También porque esta carta habla sobre elecciones, entonces por eso puede ser un conflicto interno tuyo. Nos habla, veamos la segunda carta, nos habla de una situación en donde hubo una desilusión, ¿vale? Hay que tomar una elección. ¿Me debo de quedar? ¿No me debo de quedar? Esto también te va a dejar mucho aprendizaje, mucho crecimiento interno. Tauro, vas a tener que tomar una decisión y eso va a requerir que investigues, que te prepares,
¿vale? Que aprendas algo para poder tomar esa decisión. Pero continuamos, vienen noticias importantes sobre alguna relación amorosa, noticias en camino. Fíjate, siento que para muchos, estas noticias en cuanto al amor van a requerir de seguir luchando en esta relación y de sanar y perdonar, ¿vale? Cualquier tema que haya surgido entre tú y esta persona, pero aquí te dicen sigue luchando, no te rindas por esta relación sana, perdona, porque todo se va a solucionar de manera maravillosa y vas a sentirte en abundancia con esta persona. Esa sensación de felicidad, de sentirte abundante en amor también. No son todos tan malos, Tauro, tampoco está tan mal. Vamos a pasar al tema de la salud, para el signo de Tauro. Recordamos que el signo de Tauro rige la garganta, el cuello, las amígdalas, las tiroides y las cuerdas vocales y el sistema linfático, ¿vale? Las enfermedades van a estar relacionadas con estas zonas como la amigdalitis, la faringitis o enfermedades infeccioso-catarrales. Lleva cuidadín. Vamos a ver. Bien. La salud para Tauro, mi querido Tauro. Vamos a ver, mira. El primer trimestre del año vas a estar preocupado por la salud de tu familia, de tus amigos, de tu círculo cercano. Así que tienen que cuidarse más de lo debido, ¿vale? Algo que generará preocupación en ti y vas a estar un poquito nervioso a lo largo de este año, por lo que se te recomienda realizar deporte para calmar y canalizar tu energía. Realiza actividades, por ejemplo, en el mar, porque van a ser la solución perfecta para tus nervios y para tu estrés. Este año la presencia de estrés estará rondándote, Tauro, así que en lo posible evita tensionarte y sobrecargarte de trabajo. Como tú eres de las personas que adoran cuidarse, y eso es evidente, debes de bajar un poco el ritmo durante los primeros meses y no saturarte, porque necesitarás descansar. Te necesito para la segunda mitad del año, Tauro. Tienes que enfocar tus energías. Por esa razón, las actividades y ejercicios vinculados al agua son los ideales para ti en estos momentos de fatiga, ¿vale? Por lo demás, va a estar bien todo correcto, aunque sabéis que de la salud no me gusta hablar mucho porque creo que es un tema al que le tengo muchísimo respeto y creo que no me debo de meter mucho. Vamos a ver tu secreto especial del tarot, la carta que te va a salir, o las cartas que te van a salir, porque voy a sacar 3. ¿Qué es lo que el tarot tiene que decirte, Tauro? ¿Qué es lo que el tarot tiene que aconsejarte? ¿Qué nivel se tiene que poner en desarrollo y en conocimiento en ti? Muy bien. La carta del perdón. Sí. A ver, Tauro, perdonar es una tarea difícil. Perdonar a tu pareja, esa persona en la que tantas emociones se proyectan, puede hacerse muy complicado. A pesar del amor, del cariño y de la complicidad, la pareja también nos ofrece grandes dolores y grandes enfados, grandes quebraderos de cabeza. Mira, Tauro, la persona a la que más amamos puede ser también aquella a la que más daño, sin quererlo, hagamos. Y esto ocurre también en el sentido inverso, donde nosotros somos también a la vez amados y dañados. Esta circunstancia ocurre por la intensidad del vínculo que se construye en una relación sentimental. Lo bonito puede resultar precioso y lo feo tremendamente doloroso. Por eso mismo es tan complicado perdonar. Por ejemplo, acabas de escuchar aquello que te duele, te acaban de dar esa mala noticia o has visto lo peor que te esperabas de tu pareja. Mira, si no habéis llegado a discutir, intenta hacer un esfuerzo por no verte arrollado por tus emociones. Si ya habéis discutido, es momento de parar, ¿vale? Ya habrá tiempo para seguir hablando. Ahora toca dejar pasar un tiempo sin intentar desenfadarse ni resolver la situación. Simplemente permítete a ti mismo este enfado. Habla de este enfado con alguien, con tu persona confidente, con tu amigo, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, me da igual, con tu terapeuta, con tu reflejo en el espejo. Lo importante es que te escuches, que pongas en orden tus ideas, Tauro. De paso, también te va a venir muy bien escuchar otras opiniones y otros puntos de vista. Hay temas, Tauro, que despiertan
nuestras inseguridades más particulares y a veces, a poco que se roce un poquito ese tema, saltan las chispas. Para perdonar a tu pareja, un paso importante es cuestionar la gravedad de sus actos, ¿vale? O sea, ¿lo que ha hecho es tan grave o yo estoy un poquito susceptible con este tema? Si es un tema delicado para ti, es un buen momento para tratar de sanar esa herida interna. No hay nadie perfecto, Tauro, también. Tu pareja comete errores, al igual que tú. La cuestión es si hay un equilibrio entre lo bueno y lo malo que te ofrece tu pareja. Si al pararte a pensar en ello, descubres que te aporta más cosas agradables que desagradables o que las buenas compensan las malas, podría ser más fácil perdonar a tu pareja. Si por el contrario sientes que la mayoría de las veces te está fallando, podríamos preguntarte si tu relación es lo suficientemente sana para los dos, para ambos. Tauro, el perdón es un tipo de terapia que podemos y debemos realizar todos a diario, ¿vale? Si procedemos de esta forma, la carga de resentimiento es muy pequeña y muy manejable. Al contrario, la acumulación de dolor y resentimiento se pueden hacer insoportables y la posibilidad de perdonar es completamente imposible. Como siempre digo, Tauro, la última palabra la tienes tú. Eres libre de tomar tu camino. Las cartas del tarot te aconsejan y te guían. Y yo, en la medida que puedo, te ayudo a esclarecer un poquito temas internos para que encuentres tu felicidad. Este ha sido tu secreto especial del tarot, querido Tauro, para los meses de enero y de febrero. Espero que esto os sirva para ayudaros. Ojalá y que mis palabras te hayan llegado y puedas asimilar el nuevo horizonte de tu vida con felicidad, con bondad, con cariño hacia los tuyos y muchísimo amor hacia ti mismo. Os mando 1000 bendiciones, Tauro, os las merecéis. Contáis con todo el apoyo planetario y espiritual para poder llevar a cabo todo lo que os propongáis. Así que os deseo lo mejor. Si te ha gustado la lectura y quieres seguir escuchando todos los secretos que tengo preparados para ti, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias una vez más a todos por acompañarme en este ratito. Ha sido muy gratificante volver a conectar con todos vosotros y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!